Bueno, entonces vamos a seguir, ¿cierto? Entonces la clase pasada llegamos hasta acá, ¿cierto? Estamos realizando el CRUD y ya hicimos la parte pues de la vista, ¿cierto? Donde vamos a visualizar pues los diferentes héroes que tengamos almacenados en la base de datos. Como podemos ver, por decir en la base de datos que se llama héroe, y en la tabla de héroe pues tenemos dos registros, Wolverine y Batman, que son los mismos que tenemos acá, ¿cierto? O sea, ahí ya garantizamos que la conexión con la base de datos la estamos haciendo. Listo. Entonces ya, ¿qué vamos a hacer? Estos mismos registros que tenemos acá los vamos a mostrar, pero de una forma diferente, ¿cierto? Como si fueran tarjetas. Pues la interfaz que vamos a utilizar es de tarjetas, ¿cierto? Para eso vamos a ingresar a la página de Bootstrap y en la sección de documentación vamos a buscar cards. Listo. Y ya ahí que vamos a seleccionar alguno de estos diseños que de pronto queramos utilizar, ¿cierto? A ver, aquí tenemos, vamos a coger esta que es sencilla, después lo pulimos, no hay problema. Entonces, ¿qué hacemos? Toda la documentación de Bootstrap, ¿cierto? Aparte de tener el ejemplo, tiene el código para implementar ese ejemplo. Entonces, si nosotros en nuestra aplicación queremos pintar esta tarjeta con este mismo diseño que tenemos acá, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Copiamos el código HTML perteneciente a esa tarjeta, damos clic en copy y nos lo llevamos para el Visual Studio, ¿cierto? En la vista de index, que es la que estamos trabajando. Le damos guardar y pues vamos validando paso a paso lo que vamos haciendo. Listo, entonces vea que aquí ya la tenemos, ¿cierto? Esa misma tarjeta que tenemos acá, el mismo estilo lo tenemos presente acá, ¿cierto? A diferencia de que de la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos definido una imagen. Listo, entonces ¿cómo vamos a hacer para las imágenes? Dentro de la carpeta content, ¿cierto? Dentro de la carpeta content del proyecto vamos a crear una nueva carpeta, agregar nueva carpeta que se va a llamar image, ¿cierto? Y dentro de esa carpeta vamos a poner todas las imágenes que nosotros vamos a mostrar, ¿cierto? Que nosotros vamos a mostrar en la aplicación. En el curso, en el Classroom, ¿cierto? Ahí en la página principal les compartí una carpeta que se llama imágenes.zip, si no estoy mal. Esperemos que cargue acá. ¿Qué vamos a hacer? Esas imágenes que están ahí, imágeneshéroes.rar, las vamos a descargar y las vamos a pegar en esa carpeta de allá. Clic derecho, nueva carpeta, pues sí. Bueno, entonces imágenes héroes, a extraer acá. Ahí que hay estas imágenes de acá, vea, ¿cierto? Estos héroes que tenemos acá, todos estos de aquí los vamos a coger y nos los vamos a llevar para la carpeta content, ¿cierto? Le damos copiar y en la carpeta content, dentro de la carpeta imágenes, ¿cierto? Voy a correr un poquito de esto. Sí, imágenes. Clic derecho, pegar, ¿cierto? Deben quedar ahí visibles. Ya que voy a hacer, voy a poner cualquier imagen acá, ¿cierto? En el src de la imagen, ¿cierto? En el atributo src de source,
donde le vamos a decir dónde está ubicada la imagen que queremos mostrar. Content, image y la imagen que queremos, que es cuál, va a poner Spider-Man en este caso. Él por defecto, pues el Visual Studio les ayuda a poner la ruta, ¿cierto? Él al inicio les va a poner una virguliña, que es ese garabatico de acá, ¿cierto? Para indicar que la ruta va a empezar desde la raíz del proyecto, ¿listo? Para eso es, para que lo tengan en cuenta. Vamos a ejecutarla y vemos cómo sale. A descargar, no, de YouTube, no sé. Sí, pero ahí está. Listo, entonces vea lo que pasó. Listo, ya me colocó, ¿cierto? La tarjetica con la imagen que nosotros escogimos, ¿cierto? Que es lo que necesitamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta tabla que tenemos acá la vamos a traducir en N tarjetas de este tipo, ¿cierto? Una tarjeta para cada héroe que tengamos registrado. Entonces, para hacer ese cambio, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo vamos a eliminar la tabla, ¿cierto? Ya no la vamos a necesitar. Pues, aquí voy a poner una HR, no importa mucho. Pero entonces, listo. Siempre que nosotros queramos repetir elementos, ¿cierto? ¿Qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer dentro de un ciclo. El ciclo, ¿cómo lo podemos hacer? Ya sea un for each, un for, ¿cierto? Cualquiera de estos. Como nosotros, el modelo nos está mandando un listado, ¿cierto? Vamos a trabajar, estamos trabajando con un listado como modelo. El mejor ciclo, la estructura para recorrer listados es un for each. ¿Listo? Entonces ya saben, lo hacemos. For each. Y vamos a recorrer ese listado, ¿cierto? El listado en dónde está, en el model. Y le voy a poner aquí héroe, ¿cierto? Digamos que eso ya lo teníamos en la tabla, pero pues lo volví a hacer. Ahora, todo lo que yo quiero que se repita, lo voy a poner dentro de este for each. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner esta imagen, ¿cierto? Esta imagen no, el contenido de la tarjeta lo vamos a meter dentro del for each. ¿Para qué? Para que cuando haya 10 héroes o N héroes los que hayan, él por cada héroe me va a pintar toda esta estructura que yo tenga aquí adentro, ¿cierto? Aquí vamos a refrescar aquí. Entonces, ¿qué debe pasar? En este caso hay 2 héroes. ¿Cómo debe funcionar? Por cada héroe que haya me pinta una tarjetita de este tipo, ¿cierto? Obviamente en este caso pues los datos están quemados, ¿cierto? Vea que aquí no corresponden los héroes que son, ni pues todo está ahí, la imagen tampoco. Ya que empezamos a hacer, empezamos a reemplazar por la información correspondiente. Entonces, aquí en Card Title vamos a poner el nombre, ¿cierto? El nombre del héroe. Aquí vamos a poner una descripción y pues básicamente sería eso. Bueno, y la imagen como tal. Ya les voy a explicar cómo hacemos para la imagen. Listo, entonces dijimos, donde dice Card Title vamos a ponerle el nombre, ¿cierto? Aquí, Card Title ya no va a ser esto, sino va a ser el nombre de ese héroe. Como esto de aquí es código HTML, ¿cierto? O sea, from, tenemos que hacerlo, ¿cierto? Tenemos que cambiarnos para código de servidor. ¿Cómo lo hacemos? Con el arroba, ¿cierto? Pues ya lo sabemos, arroba, y accedemos a la variable héroe o al ítem héroe, ¿cierto? Al elemento héroe, que es el que contiene la información específica de cada uno. Y aquí, ¿qué le vamos a decir? El nombre. Le voy a dar guardar, ¿cierto? Y volvemos a actualizar. Entonces, vea, actualizamos y ya ahí tenemos para la primera tarjeta Wolverine y para la segunda Batman. Listo, vamos a seguir con la descripción. Entonces ya no va a ser este de acá, sino que va a ser ¿qué? Arroba héroe punto, pongámosle historia, ¿cierto? Actualizamos. Y ahí está, pues cierto, no tenemos una historia de
como muy coherente, vamos a cambiar eso. Vamos a ir a Wikipedia, ¿cierto? O sí, pues igual eso es cualquiera, es como para tener algo más diciente, listo. Este es que en Wolverine, bueno, vamos a poner solo este pedacito. Y esta información la voy a pasar para la tabla. Entonces en Héroe voy a editar la información, lo voy a hacer desde el mismo diseñador. Listo, Wolverine, ahí. Y ahora sí actualizamos y ya ahí está la historia de Wolverine, ¿cierto? Y lo mismo hacemos pues con Batman. Rápidamente. Este pedazo de acá lo pego en bloc de notas para que no se lleve enlaces. Y hacemos lo mismo, actualizamos en la base de datos. Listo. Venimos acá y listo, ahí está la información, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer con las imágenes? Las imágenes también deben de venir de base de datos, ¿cierto? Aquí tenemos un campo que se llama imagen, que es el último campo de la tabla. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a guardar la ruta en donde está almacenada esa imagen, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál es la ruta? ¿Cómo podemos hacer para saber la ruta? Pues simplemente venimos acá, ¿cierto? En esta imagen que pusimos de Spider-Man y la pegamos allá en la base de datos. En este caso voy a poner las mismas y ya lo único que vamos a cambiar es el nombre de la imagen. Entonces la imagen de Wolverine, aquí está, se llama, bueno, sí, Wolverine.png. Venimos aquí, Wolverine, y la que sigue es Batman, ¿cierto? Que creería que se llama igual, Batman.png, ¿cierto? Actualizamos y no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque nosotros acá, ¿cierto? Tenemos una ruta fija. No le estamos diciendo que la tome de la base de datos, sino que sea una ruta fija. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues lo primero sería entonces especificar el campo en donde está la ruta, que es ¿cuál? Héroe, ¿cierto? ¿En cuál atributo está? ¿En cuál propiedad? En el atributo imagen, ¿cierto? Lo hacemos así. Le decimos que actualice y él ahí que no es capaz de coger la ruta, ¿cierto? Si nosotros inspeccionamos la URL, ¿el qué está diciendo? Él efectivamente, ¿qué está haciendo? Está poniendo la misma ruta que nosotros tenemos en la base de datos. Pero es que ¿qué pasa? Cuando el servidor se carga, ¿cierto? La primera vez, él esta ruta la traduce en una ruta completa, ¿cierto? Me explico. Va como la pinta, ¿cierto? Por decir acá. Nosotros aquí a nivel de código le pusimos la virguliña y la ruta, ¿cierto? Cuando actualizamos la aplicación, esa imagen, ¿cuál es la ruta que renderiza? ¿Cierto? Vayan aquí. Él le quita la virguliña, ¿cierto? Y hace pues el tratamiento que tenga que hacer. Eso para cuando cambien de servidor, él lo maneja automáticamente. Entonces, ¿cómo hacer para tener ese mismo efecto, pero trayéndolo en una variable? ¿Cierto? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos url.content. ¿Listo? Utilizando este método, ¿cierto? Él va a hacer el mismo comportamiento que tenemos ahí. Entonces, ¿qué le decimos? Vea, el contenido que tenga esta ruta, renderícelo como una imagen. Entonces aquí, héroe,
punto imagen. Listo. Otra solución que se pudo haber hecho, pues aquí vimos que él le quita la virguliña. Entonces, ¿qué hacíamos? Desde base de datos se la quitábamos y poníamos la propiedad tal cual, ¿cierto? Pero digamos que el deber ser es este, guardarlo con la ruta completa que tiene. Ahora sí, actualizamos. Y ahí están. ¿Listo? Trayendo la ruta desde base de datos. Ahora aquí está Wolverine, ¿cierto? Y está Batman, que son las imágenes que nosotros estamos mostrando. Vamos a agregar otro. Vamos a agregar un tercero que sea Flash. Bueno, pongámosle cualquier cosa. Poder, veloz, debilidad. Por el tiempo, eso es de DC. Y la ruta, virgulina, las content. Flash.png. Listo. Listo, entonces ya si actualizamos aquí, ¿qué debe pasar? Una nueva tarjeta. Bueno, aquí no tenemos Flash. Bueno, entonces vamos a cambiar el nombre. Pues como no tenemos la imagen de Flash, para que nos quede bien, vamos a pongamos a Hulk. Cambiémoslo por Hulk. Bueno, dejémosle esa misma descripción, después la cambiamos. Fuerza. Bueno, y aquí le cambiamos la ruta, Hulk. Listo. Ahora sí, si actualizamos, ahí están. Ahora vamos a ver algo, cómo está esto. With href stand div. Vamos a validar algo acá en la página. Porque quiero que me quede una al lado de otra. A ver, eso tiene un call SM. Bueno, entonces dice, vamos a meter esto acá, un div, vamos a crear un div, ¿cierto? Y dentro de ese div es que vamos a tener todo. ¿Para qué voy a hacer esto? Para que las imágenes no me queden hacia abajo, ¿cierto? Sino que empiece a llenarse de forma horizontal hasta que le quepan, ¿cierto? Vamos a manejar 3 por fila. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Vea, esto va a ser un row, ¿cierto? Entonces eso va a ser una fila de Bootstrap. Aquí me falta cerrar. Pero entonces esa fila de Bootstrap, ¿qué va a tener? Cada una de estas tarjetas, ¿de qué tamaño va a ser? Vamos a ponerle un call. Va a ocupar 6. 4. Call MD4. Listo. Ya va lo que hicimos ahí. Declaramos una fila. ¿Ustedes ya han visto Bootstrap? Sí. ¿Lo están viendo? Bueno. Igual ahí les sirve, ¿cierto? Entonces tenemos una fila de Bootstrap, ¿cierto? Recuerden que pues en Bootstrap las filas se dividen en 12 casillas.
Yo qué le estamos diciendo con esta instrucción que tenemos acá, vea. De esas 12 casillas, cada div de estos va a ocupar 4, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Para alcanzar 12 voy a alcanzar a tener 3, ¿cierto? Que son las que tenemos acá. Ya si agregamos un cuarto, va a quedar en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces por ahora voy a dejar el diseño así. ¿Qué sería ideal? Que eso ya después lo miramos. Eso posiblemente sea otra tarea. Es que esto, por decir, vean que aquí hay unos que tienen mucho espacio de sobra. Por decir Hulk tiene hasta aquí, le sobra casi la mitad de la tarjeta, ¿cierto? Wolverine le sobra un pedacito, pues Batman es todo. ¿Por qué? Porque él es relativo y a todos les pone el mismo tamaño. Ya después, ¿qué vamos a hacer? Que cada uno ocupe lo que tenga que hacer y las tarjetas se acomoden en el espacio que quepan. ¿Listo? Eso también hay un ejemplo ahí en Bootstrap. Pero digamos que eso ya es más de estilo, pues no nos interesa mucho ahora. Listo, entonces va que hasta ahí que tenemos lo mismo que llevamos, ¿cierto? Mostrar la información que viene de la base de datos, solo que ¿qué estamos haciendo? La estamos mostrando de una forma diferente, ¿cierto? No siempre tiene que ser mostrarla en una tabla, ¿cierto? Hay muchas formas de mostrar información, ¿cierto? Y una de esas es esta. Igual eso ya depende mucho pues del diseño que le pase a uno, no sé, el diseñador o de lo que quiera algún cliente, ¿cierto? Porque el diseño normal, como que el que siempre ha sido es una tabla, apunte la información y listo. Pero para diferentes tipos de aplicaciones también pueden aplicar diferentes tipos de estilos, listo, es para que lo tengan en cuenta, que no siempre tiene que ser una tabla donde se muestre la información. Listo, ya estamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ¿ya qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero la vista de detalle, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a cambiar este botón para que cuando nosotros le demos clic, ¿cierto? ¿El qué va a hacer? Nos va a llevar a una vista donde vamos a ver toda la información que está en la tabla de ese héroe, ¿listo? Entonces lo primero es que pues cambiarle el texto a ese botón, que ya no diga go somewhere, sino que va a decir, vamos a leer ver detalle, ¿cierto? Listo, aquí está ver detalle. Si de pronto queremos que el botón sea del tamaño de la tarjeta, como para presentación, entonces tenemos aquí en Bootstrap mismo, ¿cierto? BTN, el BTN Primary, que es para que sea azul, y también hay otro estilo que es BTN Block, para que el botón ocupe todo el espacio de donde esté, ¿cierto? Dar control R para actualizar, ¿cierto? ¿Vieron ahí? Ahí queda un poquito mejor presentado, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando le demos clic a ¿cierto? A ver detalle, nos vamos a ir para una nueva página donde vamos a mostrar la información. Listo, entonces ya tenemos esto. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son los pasos? Listo, el controlador ya está creado. ¿Qué necesitamos? Listo. Una cosa es el controlador, otra son las acciones, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer? Crear una vista, una acción, ¿cierto? Que se va a llamar como ver detalle o detalle, como lo queramos poner. Lo voy a poner así. Entonces, public action result y se va a llamar detalle. ¿Yo qué necesito para esa vista de detalle? El ID, muy bien, el ID del cliente, del héroe que quiero mostrar, ¿cierto? Así nosotros aquí veamos simplemente texto, ¿cierto? Vea que nosotros aquí en ningún lado vamos a ver un ID. Nosotros que internamente que necesitamos el ID. ¿Cómo se lo mandamos? Ya solucionamos eso ahorita. Pero necesitamos a esa acción para nosotros consultar en la base de datos la información de un héroe en específico. Necesitamos el identificador de ese héroe, ¿cierto?
¿Qué quiere decir? Que entonces esto me va a recibir como parámetro el ID, voy a ponerle solo ID. ¿Y esto qué va a hacer? Nos va a retornar a una vista. ¿Cierto? No es más. Listo, entonces ya que sigue. Listo, entonces vamos a seguir con qué, vamos a crear la vista. ¿Cómo creamos una vista? Nos paramos en la acción, ¿cierto? Entonces ya lo sabemos hacer. Clic derecho, agregar vista. Y él por defecto que nos va a poner el mismo nombre de la acción, detalle, ¿cierto? Le damos a agregar y dejamos que él haga lo que tenga que hacer. Listo, aquí ya tenemos la vista detalle. Vamos a mirar ahora el flujo, ¿cierto? Ahorita organizamos la vista detalle. ¿Qué vamos a cuadrar ya? Que cuando nosotros le demos clic al botón este que dice ver detalles, nos lleve allá a esa vista, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma, ¿cierto? Ya tenemos un hipervínculo, ¿cierto? ¿Qué hacemos? En la propiedad href, ¿cierto? Que es a donde nos va a redireccionar. Especificamos la ruta de ¿cuál? Del controlador, y esa acción es url.action ¿Cómo se llama la acción? Detalle, muy bien. ¿Y el controlador cómo se llama? Héroe. Listo. Pero acuérdense que debemos enviarle un parámetro, ¿cierto? ¿Qué parámetro le tenemos que enviar? El ID del héroe, ¿cierto? ¿Cómo enviamos parámetros entonces? Declaramos un objeto anónimo y ahí le decimos el nombre del parámetro que queremos mandar, ¿cierto? Que recuerden que este nombre de este parámetro debe ser igual al que tengamos nosotros definidos en la acción, ¿cierto? Ahí, si aquí se llama ID, aquí en este parámetro también tiene que ser ID, si no el valor nunca nos va a llegar. Entonces a un parámetro que se va a llamar ID, ¿qué le vamos a decir? Llévele el ID, ¿cierto? De héroe, héroe.id héroe. ¿Cierto? Ahí vamos. Entonces ya si ejecutamos, que tenemos la misma interfaz, ¿cierto? Y los mismos botones. ¿Qué hay de diferente? Entonces van acá. Pues ahí de pronto no lo ven ustedes, ¿cierto? Pero entonces cuando nosotros nos ubicamos encima de un botón, aquí en la parte de abajo en el estado nos está saliendo la ruta a donde va a ir, ¿cierto? En este caso, ¿qué dice? Yo voy a ir al controlador héroe, ¿cierto? A la acción detalle y le voy a llevar un ID 5, ¿cierto? Quiere decir que si venimos acá, por decir Wolverine, ¿cierto? Que él fue a la vista de detalle, no nos sacó ningún error, simplemente no mostró nada, pero es porque nosotros pues no tenemos que nos muestre nada. Pero vea la URL, ¿cierto? ¿A dónde nos llevó? Exactamente a donde le dijimos héroe, detalle y el ID que nosotros le queríamos enviar, ¿cierto? Ya ahorita le ponemos un botón de regresar a esto, pues cuadramos bien el flujo. Listo, ahora ¿qué necesitamos? Mostrar la información de ese héroe que nosotros estamos seleccionando, ¿cierto? Listo, entonces ¿qué nos toca hacer? Ya tengo el flujo, ¿cierto? Ya tengo los pasos, ya le doy clic al botón, él viene a este controlador y se va para la vista. ¿Qué tenemos que hacer antes de que se vaya para la vista? ¿Ah? ¿Cómo? Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer? Consultar la información del héroe al que le corresponde a ese ID. ¿Para qué? Para mostrarle toda la información. Listo, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Venimos acá, entonces declaramos una variable que se llame héroe.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo utilizando linkio. Entonces, BD, ¿cierto? En la base de datos de la tabla héroe me va a traer, ¿cierto? El primer registro, ¿cierto? El primer héroe, el primer ítem, donde, ¿cierto? Donde el ID sea igual al ID que me está llegando por URL, ¿cierto? Aquí que estamos haciendo, yendo a la base de datos, ¿cierto? Recuerda que estamos utilizando Entity Framework. ¿Qué le decimos? Vea, de la tabla de héroes, ¿cierto? Tráigame el primer registro que cumpla esta condición. Es decir, el ID del héroe sea igual al ID que ingrese por URL, ¿cierto? Si es Wolverine es 1, si es Batman es 2 y si el otro es 5, el valor que sea. Listo. Ya teniendo esa variable, ya aquí, en esta variable héroe, ya tenemos toda la información de ese héroe. ¿Cómo se la mandamos a la vista? Listo, muy bien. Acá, ¿cierto? Dentro del view, dentro del método view, le enviamos la información que queremos recibir, con la que vamos a trabajar. Listo. Entonces, se la enviamos en la vista, ¿cierto? Entonces, hasta el momento que tenemos, le damos clic al botón, él viene aquí a esta acción, ¿cierto? Recibe un ID, con ese ID consultamos en la base de datos, ¿cierto? Cuál es el registro que le corresponde, y la información que él me devuelve se la envío a la vista de detalle para que la pinte, para pintarla ya. ¿Va? Eso que ¿qué tipo de datos le estoy enviando a la vista? ¿Qué tipo de datos le estoy enviando a la vista? ¿Un qué? No. En este caso no es un listado. Que ahora que estamos enviándole solo uno. Listo. Ahora que vamos a pintar la información de solo uno. Entonces, ¿qué le estamos enviando? Un héroe, ¿cierto? Quiere decir que aquí en la vista de detalle, ¿cuál va a ser el modelo? Exactamente, ¿cierto? Un héroe. Si desde el controlador le enviamos un héroe, aquí tenemos que recibir un héroe, ¿cierto? Si le enviamos un listado, tenemos que recibir un listado, que es lo mismo que hacemos en el index, ¿cierto? En el index le enviamos un listado desde el controlador, recibimos un listado. Aquí le estamos enviando un héroe, que es lo que vamos a mostrar la información de un solo héroe, ¿cierto? ¿Qué recibimos acá? Un héroe. Y recuerden que este héroe o este modelo, ¿cierto?, queda almacenado en la variable model. Entonces ya si nosotros queremos acceder al nombre, listo, lo voy a poner acá, por decir, que me muestre el nombre. Entonces @model, ¿cierto? Que es va, que si nosotros nos paramos en @model, el que nos dice, sí, yo soy de tipo héroe, ¿cierto? Yo soy un héroe. Y como tal, podemos acceder a cualquiera de las propiedades que tiene el héroe. En este caso, el nombre. Listo. Venimos acá. Bueno, vamos a actualizar. Ejecutemos otra vez la aplicación. Listo, entonces va lo que pasa, ¿cierto? Tenemos lo que ya teníamos, Wolverine, le damos ver detalle, ¿cierto? Él viene acá, ¿cierto? El primero ejecuta la URL, va a la acción, con este 1 que tenemos acá, va y consulta ese 1 en la base de datos a quien corresponde, eso viaja hacia la vista, ¿cierto? Y ya en la vista, pues nosotros estamos pintando esa información. Listo. Ya aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pintar la información de cada héroe. Listo. Entonces vamos a dejarlo aquí en detalle.